video anterior vimos a Jesús compartiendo estos momentos en casa de un fariseo y en el que Jesús les tiró este diagnóstico tan duro, tan fuerte, con la intención obviamente de hacerlos recapacitar, que se despierten y se den cuenta del mal camino que estaban tomando. Jesús se esforzó, pero vimos que finalmente los prejuicios, el orgullo o lo que sea, hizo que estos fariseos y maestros de la ley quedaran bloqueados y terminaron peleándose con Jesús, como solía suceder, ¿no? Y la historia de hoy viene inmediatamente después de esto. Nos cuenta Lucas 2 en el versículo 1 que mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Así que tenemos a Jesús en un lugar atestado de gente, convocada por la presencia de Jesús, porque sabían que Él estaba ahí y querían estar con Él. Y entonces Jesús tira una reflexión después del momento que comentamos en el video anterior, asociado a la gravedad del problema que vivían los líderes religiosos. La gravedad de este problema radicaba en que esta gente eran ejemplo, eran guías de las demás personas y vivían una situación sumamente peligrosa, de la cual no terminaban de tomar conciencia ellos mismos y continuaban desparramando el virus de su estilo de vida en la gente que los rodeaba. Por eso Jesús hace un énfasis en que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿La hipocresía qué es? Saben ustedes que la palabra hipócrita es un término que deriva de una palabra griega que habla de los personajes de alguna escena, de alguna dramatización en la que el actor se coloca una máscara e interpreta a un personaje. Eso es hipócrita. Hipocresía es la acción del artista representando un papel. Lo que estaban haciendo los fariseos era representar un papel de seguidores de Dios, portarse bien como se supone que hay que portarse, pero con vivir esa ficción, esa hipocresía, los mantenía a ellos alejados de la salvación y además alejando a otros de ella. Por eso la insistencia de Jesús de tener cuidado con esta actitud, de separar lo que se dice y lo que parece de lo que verdaderamente en el fondo es. Por eso les aclara después Jesús que no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Bien, un claro llamado de Jesús a vivir una vida sin dobleces, ¿no? Sin aparentar una cosa y en realidad ser otra. Nos invita a ser más auténticos, especialmente para con Dios y por supuesto para con todos los que nos rodean. No tiene sentido estar dibujando o pintando una buena apariencia de que está todo bien, de que no hay problema, cuando en realidad sí hay problemas, ¿no es cierto? Y entonces Jesús les dice algo muy lindo a estos que lo estaban rodeando, ¿no? Que eran sus discípulos, pero además miles de personas. A ellos los llama por estar oyéndolo desprejuiciadamente, les dice, a ustedes, mis amigos. Qué linda manera Jesús de dirigirse a aquellos que lo estaban rodeando, ¿no? Mis amigos. Amigo es todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Es todo aquel que le gusta estar en la presencia de Jesús. Aun cuando a veces por ahí pueda parecer un poquito dura sus palabras, porque claro, como un buen amigo busca mostrarnos cuando hay un error y corregirlo también. Les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pues no pueden hacer más. Ahora nos va a enfocar Jesús en una mirada que te saca de la realidad que está delante de tus ojos. Porque normalmente las personas temen al que dirán, de las personas que nos rodean, que son los poderes o las fuerzas que uno tiene a la vista, las autoridades que parecen ser las que deciden sobre la vida de uno. Pero acá Jesús está diciendo que todo esto tiene un límite, y el límite es la vida temporal y lo que pudieran afectarte en ella. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer.
teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temer. Acá nuestra lucha, el Señor lo sabe muy bien, no es contra personas, sino que hay un enemigo que está detrás de todo esto y ese que está buscando, siempre buscando nuestra destrucción y tratando de evitar nuestra conexión con Dios, porque es nuestra conexión con Dios, nuestra relación con Él, la que puede evitar que nuestro destino termine mal, porque sin el Señor nuestro destino termina mal, inevitablemente. Pero Jesús quiere que tengamos presente que todo aquel que quiere apartarnos de nuestra relación con Jesús, ahí tener cuidado, ahí poner nuestra mirada en cuanto a la precaución. Y entonces les enseña algo muy trascendente con respecto a el temor que uno podría tener frente a la realidad de alguien que es un enemigo que amenaza con quitarte la posibilidad de la vida eterna. Él dice así: ¿no se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. La mirada de Jesús es que si bien hay un enemigo poderoso, de nuestro lado, si así lo queremos, está un Dios todopoderoso, el cual se interesa en cuidar a un pobre pajarito, un gorrioncito que pareciera a la vista de los hombres ser de poco valor, pero el Señor se preocupa de cuidarlos y de cuidarnos a nosotros. Y se interesa en nosotros. Miren al punto que lo describe, ¿no? Dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza tiene contados. No sé si vos tenés idea de cuántos cabellos tenés en tu cabeza. Obvio, yo no tengo la menor idea, pero qué loco pensar que Dios sí lo tiene. ¿Y sabes por qué? Porque le interesa todo lo que tiene que ver con vos. Porque vos sos tan importante para Él que cosas que hasta vos mismo considerás detalles, Dios no las ve así. A Él le importan, Él las tiene en cuenta. Y continúa diciendo: les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Jesús te invita y me invita a que nos juguemos por Él, que nos pongamos su camiseta, que nos identifiquemos con Él, que no nos dé vergüenza decir que somos cristianos, ni seguidores de Jesús, ni compartir con otros la esperanza que a nosotros nos anima. Esa es su idea. Por eso es que a Jesús le encanta tanto esos momentos en los que una persona decide ser seguidor de Jesús y entregar públicamente su vida a través del bautismo. Porque de esa manera está diciendo públicamente, delante de todos: yo quiero seguir a Jesús. Quiero que Jesús sea el que maneje mi vida. Ojalá, si vos no hubieras dado ese paso, lo des lo antes posible. Y si lo diste, bien, seguí jugándote por el Señor cada día. Y todo el que pronuncia alguna palabra contra el Hijo de Dios será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Este tema lo hemos visto en otra oportunidad, ¿se acuerdan? Uno puede pelearse con muchas cosas, con muchas personas, aún con Jesús mismo, y hasta enojarse con Él. El problema grave sería estar rechazando las invitaciones que constantemente el Espíritu Santo nos hace. Si estás hoy sintiendo el llamado del Espíritu Santo, no te preocupes, porque el Espíritu Santo está activo en tu vida. Le estás permitiendo, no te bloqueaste. Que Dios te permita ser sensible a la voz del Espíritu Santo, escuchar su llamado, escuchar sus invitaciones. Porque dice el versículo 11 que no siempre las cosas serán fáciles. Bueno, de hecho está claro eso, ¿no? Pero muchas veces las cosas serán complicadas, y Jesús estaba diciéndole a sus amigos que inclusive estarían complicadas para todos aquellos que decidan seguirlo a Él, decidan ser sus amigos, sus discípulos, porque a causa de eso tendrían problemas. Dice el versículo 11 que cuando los hagan comparecer ante sinagogas, gobernantes y autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Qué bueno pensar que el Señor sabe que tendríamos problemas legales por seguir a Jesús, con las autoridades por seguir a Jesús, que muchas veces se demandaría razón de la fe o de la razón de por qué actuamos como actuamos, a veces quizás enfrentando una norma, una ley,
Porque cuando uno tiene que elegir entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, uno elige la voluntad de Dios si es un seguidor de Él. Entonces, cuando seas llamado a responder por acusaciones que puedan hacerte sobre este punto, ¿cómo te podés preparar para eso? Bueno, la palabra del Señor es que no te preocupes por eso, porque las palabras adecuadas el Espíritu Santo las pondrá en tu boca cuando sea el momento. Él será el que te utilizará como un instrumento útil en sus manos para testificar de Él ante las autoridades que así lo requieran. No te preocupes. Si estás en manos de Jesús, el Espíritu Santo hará cosas increíbles con vos. Quisiera terminar este video desafiándote a que puedas vivir cada día tomado de la mano de Jesús. No importa lo que hagan los demás, no importan las apariencias, no importa el entorno de los problemas que pudieran estar rodeándote o no, no te olvides que las cosas de esta vida a lo sumo pueden lastimar esta corta existencia, quizás hasta una enfermedad o algún inconveniente podrían hasta quitarnos la vida, pero esta vida, la temporal, si nuestra vida está escondida en las manos de Jesús, nadie nos quitará de su mano. Y la eternidad es una seguridad que vos y yo podremos vivir gracias a Jesús. Que Dios te bendiga y que así sea. Amén.